Hola chicos, ¿cómo están? El tema que nos trae ahora, que nos toca ahora en verdad, es momento. Bien, es analizar el momento de una fuerza. Acá tenemos una pequeña definición que dice que el momento es la capacidad de dicha fuerza para producir un giro o rotación alrededor de un punto. ¿Dónde vemos el momento? Bueno, por ejemplo, el momento aquí está dado por una llave, bien, cuando nosotros aplicamos una fuerza, esa llave gira y bueno, en este caso hace girar un tornillo, esa sería una aplicación útil. Viéndolo de una forma más abstracta, yo puedo tener una planchuela de algo, por ejemplo, no sé, una planchuela de alguna lámina de metal, el cual la tengo fija en un perno, en un punto que puede estar ubicado acá en A, y si aplico una fuerza, ven, como esta fuerza B, lo que voy a hacer es que voy a producir que esta planchuela gire en torno a ese punto A o al perno que podríamos ubicar en ese punto A. Bien, la línea de acción de la fuerza es esta que se ve en puntos. Bien, la distancia o la D que yo tengo que tomar en cuenta es una D perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Bien, tengan bien en claro eso. Acá tiene que producirse un ángulo de 90 grados. Bien. ¿Cómo se lee esto? Esta es la fórmula de momento. El momento se escribe así y se lee momento de F con respecto a. Porque ¿qué pasa si yo acá tengo otro punto? Y yo tengo que analizarlo con respecto a otro punto de giro. A ese otro punto capaz le llamo B, entonces sería momento de fuerza con respecto a B. ¿Se entiende? La fórmula de momento es muy sencilla. Es fuerza por distancia. ¿Pero qué fuerza? ¿Y qué distancia? La fuerza es la fuerza que está totalmente perpendicular a la distancia. Ya vamos a ver por qué esto tiene que ser así. Bien, la distancia es la perpendicular a la fuerza. O sea, acá entre la distancia que yo voy a tomar y la fuerza que estoy tomando, tiene que haber exactamente 90 grados. Bien, eso es lo efectivo que me va a producir el momento. No siempre sucede, entonces ahí tenemos que recurrir a otro tipo de cálculo. Pero a mí para sacar el momento me tienen que dar, o tengo que tener la distancia y la fuerza que entre ellas tengan 90 grados. Bien, vamos a primero ver un par de datos importantes, en verdad no interesantes, que tenemos que saber. Primero que nada, si el giro que me produce la fuerza es antihorario, entonces voy a decir que el momento es positivo. Si el giro es horario, voy a decir que el momento es negativo. Bien, es una convención. O sea, por convención se puso que íbamos a tomar esos signos para identificarlos. Mayormente, estas son las unidades que usan. La fuerza en newton, la distancia en metros y el momento sea en newton por metro. Muchas veces las unidades cambian. ¿Por qué? Porque la fuerza te la pueden dar en dinas, te la pueden dar en kilogramos fuerza, la distancia te la puedo dar en centímetros, en pies. Bien. Según los sistemas, el sistema MKS, tenemos que usar esta unidad, pero bueno, a no ser que se los pidan los ejercicios que pasen de unidades, pueden dejarlos en las unidades base. Por ejemplo, no sé, que les quede kilogramos fuerza por metro. O sea, si no se los pido que hagan el pase de unidades, por lo menos en los prácticos estaría bien. Pero tienen que saber que mayormente se expresa, obviamente, depende del sistema en el que estén. En MKS, newton por metro. En el CGS sería dinas por centímetro. Bien. Bueno, la dirección del momento, el momento es una fuerza, bien, que se ubica de manera perpendicular al plano donde se está ejerciendo la fuerza y está girando. En este caso el plato está en este plano, bien. Y el momento que se está produciendo, su dirección es hacia donde me indica esta flecha rosadita. Acá le llama par porque también se le puede llamar par, torque al momento. Bien, y lo van a ver a veces indicado con este signo. Más cuando vean máquinas eléctricas y vean lo que es un par motor, que es el giro del rotor y todo lo demás, cuando lo vean bien en máquina, van a ver que usamos directamente este signo. Acá nosotros en estática nos vamos a limitar simplemente a llamarlo momento con esta nomenclatura y fuerza igual a fuerza por distancia. Bien, en estática vamos a trabajar con esto, pero sepan que está totalmente ligado a lo que nosotros nos puede producir un motor, por ejemplo, por eso ya acá
esta imagen ya le dice dirección del par, ¿bien? Y lo toma con esa letra griega. No está mal, pero bien, está hablando del giro y ya analiza otro aspecto que ustedes lo van a ver seguramente en máquinas más adelante, en máquinas eléctricas. Nosotros, vuelvo a repetir, vamos a trabajar con esta fórmula, así que lo que nos interesa más que nada es simplemente conocer hacia dónde va, a modo de conocimiento general, no es con el que van a trabajar en el práctico determinadamente. Bien, acá, por ejemplo, encontré un HIP donde me dice, fíjense, que cuando esto va a horario, el momento va hacia abajo. Cuando esto va horario, va hacia arriba. Bien, ahí es donde me dice hacia dónde estaría yendo el momento, dependiendo del giro. Y se me produce, como ven, perpendicular a donde está girando la bolita y donde se está aplicando la fuerza. Tratándolo de ver de otra manera, es como si ustedes estuvieran girando algo en la hoja de papel y el momento se estuviera produciendo como si pusieran una lapicera sobre esa hoja de papel, parada. O sea, cuando ustedes paran una lapicera sobre una hoja de papel, bueno, la lapicera me estaría representando el momento y la hoja de papel, si la giramos, estaríamos obteniendo el plano del momento que estamos produciendo con las manos. Cuando la hacemos girar, si vos pones las manos y haces girar la hoja, bien, te estás moviendo en un plano determinado. Si vos pones la lapicera perpendicular parada sobre la hoja, esa lapicera estaría perpendicular al plano de giro. Bien, eso es lo que está pasando acá. Acá en perspectiva creo que igualmente se ve bastante bien, pero bueno. Bien, acá me hace una representación directamente con vectores, me dice las fuerzas hacia allá. Bien, el giro es así, entonces el torque es así. ¿Cómo lo defino? Con la regla de la mano derecha. Bien, la del tirabuzón, la que usamos en electrotecnia cuando vemos campo, la misma. O sea, los dedos, los 4 dedos que tenemos acá, van en el sentido de giro, en el sentido que me va a hacer girar la fuerza esa. Y el dedo pulgar me va a indicar hacia dónde está el par. Ahora lo que continuamos viendo es el teorema de Varignon. El teorema de Varignon, ¿qué me dice? Me dice que si yo tengo un sistema en el cual tengo aplicadas, como en este caso, 4 fuerzas distintas, cada fuerza me va a producir un momento con respecto a este punto. Bien, o sea, por ejemplo, si ustedes toman un pedazo de papel recortado y le ponen, no sé, una chincha o esos ganchitos que tienen patitas que se abren atrás, y esto puede girar libremente y aplican una fuerza, otra y otra, es más, pueden ser distintos dedos, se ponen a jugar 4 personas y cada una le aplica una fuerza distinta, como acá. Cada fuerza va a producir un momento de giro. Bien. Ahora, lo que me dice el teorema de Varignon es que si yo busco la resultante de cada una de esas, o sea, de todo este conjunto de fuerzas, sabíamos cómo obtener una resultante, por ejemplo, por el polígono funicular. Hago el polígono funicular y me da una resultante, no sé, es por acá. Entonces, con respecto a esa resultante y la distancia que se encuentra acá, me va a dar un momento. O sea, todas estas fuerzas se van a ir y me va a aparecer una sola. Esa única fuerza va a tener un momento con respecto a ese punto. Bueno, lo que me dice el teorema de Varignon es que el momento de esa fuerza va a ser lo mismo que si sumo todos los momentos que me producen cada una de esas fuerzas. Entonces yo tomo F1 por R1, primer momento. F2 por R2, segundo momento. F3 por R3, tercer momento y el cuarto momento. Entonces todos esos momentos son lo mismo que si yo saco la resultante. Eso es lo que me dice el teorema de Varignon, nada más. Que yo para sacar el momento total de giro en este caso de esta figura, lo que tengo que hacer es sumar los momentos de cada una o sacar la resultante, ubicarla y buscar la distancia por esa resultante. Bien. Entonces, ahí termina dentro de todo la teoría de momento. Bueno. Vamos a proceder a ver el ejemplo número 1. El ejemplo número 1 es el más sencillo de todos, donde yo tengo una fuerza perpendicular. Una fuerza y un punto de aplicación. Desde A hasta C, yo tengo 4 metros. Esa es la distancia que me interesa porque es la distancia perpendicular a la fuerza.
Bien, entonces, digo que el momento de la fuerza con respecto al punto A es igual a fuerza, que es de 25 newton, por distancia, que es de 4 metros. Entonces, a mí, como esto me produce un giro, como dice acá, antihorario, el momento me da positivo y va a ser igual a 100 newton metros. Listo, ahí terminó cómo calculo momento. Vamos a pasar a otro tipo de análisis, un análisis un poco más de estática, porque el ejercicio número 1 es más bien de física, quizás algunos se los dieron y lo recuerden. Bien, nosotros vemos vínculos, bien habíamos hecho una clasificación de vínculos la clase anterior. En este caso, fíjense que es una barra que está sostenida acá por un vínculo, pero tiene una libertad de giro. Acá vuelvo a repetir lo que decía antes, si esto gira horario, me da que la fuerza es negativa. Ahora, si yo tengo el giro hacia arriba, o sea, si la fuerza va hacia arriba, me va a producir un giro antihorario, por ende es positivo. Entonces, cuando me produce un giro, ¿cómo se llama? Me produce un giro horario, es negativo. Cuando me produce un giro antihorario, es positivo. ¿Qué pasa si yo la fuerza la hago sobre el punto, no a 90 grados? Bien, lo hago sobre el punto. ¿Cuánto es el momento? Y 0. ¿Por qué? Porque no tengo distancia. No existe distancia perpendicular a la fuerza acá. Por eso no existe momento. Aparte, si lo pasamos a la vida real y a la lógica, si yo aplico una fuerza en ese sentido sobre, por ejemplo, esto puede ser lo más bien una tabla que se puede mover de acá a acá. Si yo aplico una fuerza en ese sentido, de esa manera, la tabla no se me va a mover para ningún lado. Se va a quedar fija. Bien. ¿Qué pasa si yo no aplico una fuerza de 90 grados, sino que aplico una fuerza en ese sentido? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Bueno, sacar la componente que es perpendicular a la distancia. Bien, en este caso, esta componente, la componente que está en la misma línea que la distancia, no ejerce ningún momento. Entonces no me sirve, entonces no la uso. Bien, entonces ubico el ángulo y saco la componente que está a 90 grados, que en este caso es la FI, de la distancia. Algo que les quería decir, cuidado con esto. ¿Por qué? Porque más allá de que la fuerza es hacia abajo y vos decís, bueno, la fuerza es negativa, te produce un giro horario, por ende el momento es negativo. Ahora, ¿qué pasa si ese vínculo, en vez de estar de este lado, está de este otro lado? Bueno, si yo tengo, por ejemplo, esta situación. Fíjense que tengo un punto de apoyo y tengo dos fuerzas, una fuerza 1 y una fuerza 2. El sentido positivo es hacia allá, o sea, sentido antihorario. ¿Qué va a hacer la fuerza 1 cuando la aplico? Es más, ustedes pueden agarrar un lápiz y en el punto A poner su dedo. ¿Bien? La sostienen a la lapicera desde el punto A. Aplican una fuerza F1. ¿Qué giro les va a producir? Y les va a producir un giro antihorario, un giro positivo, por ende un momento positivo. Ahora, si en vez de aplicar una fuerza F1 aplican una fuerza también hacia abajo en el otro extremo, ¿qué va a pasar? El giro que me va a producir va a ser horario, entonces me va a producir un momento negativo. ¿Bien? Entonces depende de dónde esté esa fuerza, es si me va a producir un momento positivo o si me va a producir un momento negativo. Bien, nada tiene que ver, fíjense que en este caso las dos fuerzas son hacia abajo, entonces no tiene que ver el sentido de la fuerza, sino hacia dónde gira. Bien, hacia dónde gira es lo que me va a dar a mí el signo del momento. Bien, tengan presente eso porque vamos a ver ya más adelante, cuando veamos ejercicios con vigas más complejos, vamos a ver que esto es re importante que lo tengan claro. Bien, bueno. Vamos a pasar a un ejemplo un poquito más complicadito y más parecido a con lo que nosotros vamos a trabajar. Bien, en este caso no tiene una sola fuerza, bien, tiene tres fuerzas. Tiene dos fuerzas que son perpendiculares, una va hacia arriba, otra va hacia abajo y otra en forma oblicua. Bien, que tiene un ángulo en este caso de 37 grados. ¿Qué es lo que tengo que sacar yo acá? Y esta fuerza, la de este lado. ¿Por qué? Porque esa fuerza es la que a mí
Bien, esto es lo que yo tengo que sacar. ¿Por qué? Porque esa es la que va a estar perpendicular a la distancia que estoy tomando, ¿bien? La distancia, a mí me está dando la distancia aquí. Yo necesito sacar la componente perpendicular. ¿Cómo saco la perpendicular? Y bueno, SOHCAHTOA. Bien, saco el seno para obtener el opuesto. Bien, para obtener la FI en este caso. Bien, cuando nosotros descomponíamos fuerzas al inicio de la materia, era precisamente para usarlo acá. Entonces, yo una vez que tengo FI, ya me van a quedar todas perpendiculares. Chicos, tengan presente que esta proyección yo no la tomo a esta distancia, ¿bien? Yo necesito la proyección en I de esa fuerza. Pero esa proyección, ¿dónde va a estar manifestada? Y a los 5 metros, porque ahí es donde se aplica la fuerza. Bueno, a los 10 metros, en verdad, 5 más 5. Porque ahí es donde se aplica la fuerza. ¿Comprenden? No acá. Porque vos ya lo que sacás la FI me decís, va, profe, pero acá no tengo la distancia. No, porque la proyección que yo estoy buscando es dentro del mismo punto de aplicación donde yo apliqué la fuerza al inicio. Bien, bueno. ¿Y cómo lo tengo que resolver? Bueno, de esta manera. Fíjense que me dice. Primero saco el momento con respecto a la F1. 20 por 5 newton. Vengo acá, es 20, que vale F1, perdón, 5 newton, no, 5 metros, por 5 metros. Después saca el de la F2. La F2 la tiene con respecto a, como es oblicua, con respecto al seno. Fíjense que también me va a producir, porque esta resultante es la que me va a dar el momento, esta resultante no, esta proyección es la que me va a dar el momento. Esa proyección es hacia arriba, por ende el giro va a ser hacia allá, o sea que me va a producir un momento positivo. Bien, y acá saca la tercera. ¿Cuál es la resultante? Acá uso el teorema de Varignon. ¿Qué me decía el momento de Varignon? Me decía que el momento total va a ser igual al momento de cada fuerza. Entonces, como yo saqué el momento de cada fuerza, lo que hago es sumarlo. Bien, en este caso, este momento me dio negativo por el tipo de giro. Bien, como era hacia abajo, me daba un momento negativo, entonces yo acá lo pongo negativo. Y ahí me da cuál es el momento total. Bien, que se está produciendo en esta barra que está fijada en este punto. En esta última diapositiva, fíjense que les muestro dos casos reales. Uno es el de un picaporte, donde aplico una fuerza y obviamente se produce un momento. Este es el brazo palanca, el brazo de fuerza. Y en esto un caso más complejo que también pasa lo mismo, que se produce un momento, que es en una grúa. Bien, podemos ir de un caso sencillo a algo bastante complejo. Obviamente ustedes dentro de la parte estática y mecánica van a ir profundizando en estos conceptos y cada vez les van a hacer cálculos un poco más complejos. Bueno, dicho esto, nos vemos en el próximo video.